Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Sanz, preventa en Kaspersky. Con el webinar de hoy os queremos contar en qué consiste nuestra suite llamada Kaspersky Optimum Security. Estos son los productos que incluye Kaspersky Optimum Security. Fijaros que son tres productos, tres soluciones, y está también la parte de MDR, que en vez de considerarla un producto, lo vamos a considerar un servicio, ¿vale? A modo de resumen, ¿qué incluye esta suite? Pues mirar la protección a nivel de endpoint, es decir, tener una protección sólida a nivel de dispositivos dentro de nuestra organización. Tenemos también la parte de DR Optimum. Tranquilos, porque de cada uno de ellos vamos a profundizar a lo largo del webinar. Simplemente es un pequeño resumen al principio, así que no os preocupéis, porque vamos a entrar en cada uno de los diferentes productos. Como os contaba, la parte de DR, que nos va a dar la capacidad de obtener más información a nivel de cuándo sucede el ataque y de cómo sucede un ataque dentro de nuestra organización. La parte de MDR, que creo que es la parte más importante de esta suite de soluciones. Y luego la parte de CASAP, que como sabéis muchos de vosotros es nuestro producto a nivel de concienciación para nuestros usuarios en temas de ciberseguridad. Nos vamos con Kaspersky Endpoint Protection. Obviamente, cuando hablamos de protección, tenemos que hablar de tecnologías de prevención de ataques, ¿no? De lo que ofrecemos con nuestra solución a nivel de endpoint. A modo de resumen, porque es un webinar que lo que intentamos es contar de una manera muy rápida las ideas básicas de estas soluciones. A nivel de protección del endpoint contamos con tecnologías diferentes de prevención. Una de ellas es la prevención de exploit, es decir, que va a rastrear, va a buscar los intentos de atacar una vulnerabilidad conocida dentro de nuestros dispositivos. La parte de análisis de comportamiento, que va a detectar comportamientos sospechosos, actividad sospechosa, y va a bloquear en caso de que dicha actividad pues, sea peligrosa para nuestros dispositivos. La parte de motor de corrección, en lo que permite es revertir aquellas acciones que intentó realizar el malware. Pues, por ejemplo, si fue un intento masivo de cifrado y el usuario, antes de que el motor de prevención lo parara, bueno, pues si se había afectado algún fichero porque fue cifrado, lo que conseguimos con el motor de corrección es que el usuario no pierda información y que esa información cifrada vuelva a estar totalmente legible. O si, por ejemplo, un ataque intenta hacer modificaciones de registro, bueno, pues con el motor de corrección lo que conseguimos es que el registro vuelva a estar en su punto de origen antes de que se viese afectado por el malware. Y toda la parte de KSN, que es la última parte de esta presentación, es que en una infraestructura, obviamente, lo que tenemos que brindar también es protección a nivel de reputacional, ¿no? Con KSN nuestro Big Data a nivel reputacional, Kaspersky Security Network, y que lo que nos aporta es que nuestros compañeros analistas de malware, toda la investigación que están realizando constantemente, pues le suben a KSN para que, obviamente, nuestros clientes se beneficien de esos nuevos descubrimientos a nivel de malware. Obviamente también nos interesa reducir la superficie de ataque. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues obviamente haciendo una gestión óptima de los dispositivos. A través del Security Center, de nuestra herramienta centralizada, desde la cual gestionas toda la parte de protección del endpoint, lo que obtenemos es información por ejemplo, de inventario a nivel de software y a nivel de hardware, que nos va obviamente a ayudar a controlar qué aplicaciones están funcionando dentro de nuestra organización. También la parte de gestión de parches y vulnerabilidades, algo que suele gustar muchísimo a nuestros clientes. No solo obtenemos información de vulnerabilidades a nivel de sistema operativo y de aplicaciones de terceros, sino que también a través de nuestra herramienta centralizada, a través de nuestro Security Center, somos capaces de corregir esas vulnerabilidades, como os comentaba, tanto a nivel de sistema operativo como de aplicaciones de terceros. Y luego también está la parte de control de anomalías adaptable, en la cual el producto, la parte de protección del endpoint, va aprendiendo del comportamiento de nuestros usuarios, y cuando un usuario, realiza una actividad sospechosa, pues es capaz de bloquear esa actividad. Nos vamos con la parte de endpoint, de EDR, Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum, KEDRO, ¿vale? ¿En qué consiste esta solución? Obviamente lo que nos va a proporcionar es información de aquellos movimientos que intentó realizar el malware antes de que fuese bloqueado por la parte de
de los motores de detección, de los motores de análisis. ¿Okay? Lo que conseguimos con el EDR es recopilar información, recopilar datos, generar una cadena de sucesos. A partir de ese momento nosotros podemos reaccionar estudiando aquellos movimientos que intentó realizar el malware antes de ser bloqueado, como os contaba anteriormente. ¿Información que nos va a proporcionar? Pues obviamente, ¿cuáles fueron esos movimientos? ¿Dónde se realizaron? Es decir, el dispositivo en el que se realizaron, la hora en que se realizaron, aquellos movimientos que se realizaron. En este ejemplo que veis en pantalla, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que a través de la Explorer se ejecutó un exe llamado kedroencrypt.exe, que intentó realizar diferentes movimientos, como comunicar con un command and control, descargar ficheros o incluso hacer modificaciones de registro. A través de digamos, de esa cadena de sucesos, podemos ver información de lo que intentó realizar el malware, como es este caso, ¿de acuerdo? No solo vamos a poder ver información, sino que también vamos a poder responder de una manera eficiente a ese ataque. A pesar de que el endpoint ha sido capaz de bloquear la amenaza, como bien nos informa en el informe retrospectivo de la cadena de sucesos, podemos prevenir o podemos, digamos, tomar acciones para ser más eficientes dentro de la seguridad de nuestra organización. Una de ellas es prevenir la ejecución. Si yo marco el informe retrospectivo sobre aquel proceso que quiero bloquear, puedo generar una regla de prevención. ¿Para qué? Pues para que, a pesar de que esa amenaza puede llegar a diferentes dispositivos de nuestra organización, como puede ser correo electrónico, OneDrive, un recurso compartido dentro de nuestra organización, bueno, pues si genero una regla de prevención que lo que va a hacer es bloquear ese fichero, lo que consigo es trabajar de una manera proactiva la seguridad dentro de mi organización. Si preveo la ejecución de ese fichero, de ese hash, lo que consigo es que, a pesar de que esa amenaza, ese fichero llegue a diferentes dispositivos de mi organización, yo lo que he generado a través de mi EDR es un bloqueo que lo que va a hacer es prevenir la ejecución de ese fichero, de manera que el usuario tenga permisos, tenga capacidad para ejecutarlo. Yo ya he generado una regla que va a prevenir, va a bloquear la ejecución de ese fichero. De esa manera, como os digo, trabajo de una manera más eficiente la proactividad dentro de mi organización. Y la otra es trabajar con indicadores de compromiso. Obviamente, basándome en el informe retrospectivo, yo voy a poder generar indicadores de compromiso para hacer búsquedas dentro de mi organización gracias a esos ficheros IOC, en los cuales voy a buscar información de si hay máquinas comprometidas o infectadas dentro de mi organización. Antes os contaba, por ejemplo, que había en el informe retrospectivo un malware que había intentado realizar modificaciones de registro antes de que el endpoint bloqueara la amenaza. Yo lo que puedo hacer a través de mis indicadores de compromiso es buscar máquinas que sí que tengan esa modificación de registro. ¿Eso qué significa? Que el endpoint, por diferentes motivos, no ha sido capaz de bloquear la amenaza, bien porque no esté actualizado en las últimas firmas, o bien, por ejemplo, porque esa máquina pertenece a alguien que tiene la capacidad para parar los motores de búsqueda, parar el endpoint, y de esa manera sí que el malware ha podido afectar al registro, como hemos visto en el informe anterior. Gracias a los indicadores de compromiso, lo que consigo es información de máquinas que estén comprometidas. Y fijaros que una cosa interesante de los indicadores de compromiso es que yo puedo generar mis indicadores de compromiso basándolo en el informe retrospectivo que nos proporciona el EDR. ¿Okay? Pero también puedo importar indicadores de compromiso. Hay organizaciones como el CCN que de vez en cuando publican indicadores de compromiso porque han hecho una campaña de investigación y han descubierto, por ejemplo, un malware que lo que intenta es inyectar procesos en memoria, por ejemplo. Bueno, pues yo puedo importar esos indicadores de compromiso que son públicos a través de mi EDR Optimum y hacer esa misma búsqueda de indicadores de compromiso dentro de mi organización. De esa manera, lo que vamos repitiendo durante el webinar es trabajar de una manera muy proactiva la seguridad de mi organización. Fijaros que no solo voy a través de esa búsqueda de indicadores de compromiso, no solo voy a encontrar máquinas que estén comprometidas, sino que también voy a poder reaccionar, voy a poder lanzar una tarea automatizada en caso de que haya un match de búsqueda de esos indicadores de compromiso.
como veis en la imagen, tengo diferentes opciones. Puedo, desde, por ejemplo, eliminar el fichero y enviarlo a cuarentena, o lanzar un escaneo bajo demanda, o incluso también tengo la capacidad de hacer aislamiento de máquina, ¿vale? Claro, cuidado con este paso, porque si, por ejemplo, trabajo con un indicador de compromiso que está mal desarrollado, y busco indicadores de compromiso, como puede ser una modificación de registro, y esa modificación de registro la tiene el 90% de mi organización, pues obviamente si marco la casilla de aislamiento, lo que voy a hacer es pues tener un problema, porque voy a aislar una gran cantidad de dispositivos dentro de mi organización. Fijaros que estamos trabajando con la parte de respuestas. Hemos visto prevención de ejecución, hemos visto trabajar con indicadores de compromiso. Cuando yo trabajo sobre el informe retrospectivo, también voy a poder tener la capacidad de aislar la máquina, ¿de acuerdo? Hay un botón en el informe retrospectivo en el cual me da la opción de esa máquina en la cual se ha detectado un malware, puedo aislarla. Y luego también, una vez que haya lanzado, por ejemplo, a través del Security Center, escaneos bajo demanda, o, por ejemplo, haya aplicado una política diferente, porque una cosa importante es que cuando yo aíslo una máquina a través de mi EDR Optimum, esa máquina desaparece para el resto de la organización, pero no para el Security Center. A través del Security Center yo voy a poder lanzar tareas, voy a poder aplicar directivas nuevas, o incluso me voy a poder conectar de forma remota para comprobar que esa máquina verdaderamente está en perfecto estado. Una vez que hago esas comprobaciones, lo que puedo hacer es levantar ese castigo de aislamiento de esa máquina, y que esa máquina vuelva a estar visible para el resto de la organización. Acordaros, a través del EDR Optimum lo que voy a conseguir es una visibilidad mucho mayor de lo que intentó realizar el malware dentro de uno de mis dispositivos, y luego me va a proporcionar también la capacidad de responder de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida a ese ataque. Como os contaba, con indicadores de compromiso, con reglas de prevención, o haciendo aislamientos de ese dispositivo que se vio afectado por el malware. Nos vamos al siguiente producto, aunque como decíamos al principio, más que un producto es un servicio, que es Kaspersky Managed Detection and Response Optimum. ¿En qué consiste este servicio? Pues mirad, para mí los puntos claves de este servicio son dos aspectos que nos proporciona el MDR. Uno es que es vigilancia exhaustiva en un 24/7. Es decir, que siempre va a haber alguien vigilando lo que está sucediendo dentro de nuestra organización. Y luego, toda esa investigación, que ahora veremos cómo funciona, está respaldado por el SOC de Kaspersky. Es decir, gente con mucho conocimiento a nivel de ciberseguridad, que en todo momento va a estar vigilando lo que está sucediendo dentro de nuestra organización. Y obviamente, cuando detectan algún objeto malicioso o algún comportamiento anómalo, lo que van a hacer es informarnos de lo que está sucediendo, con respuestas eficientes a ese incidente, con recomendaciones sobre los pasos que tenemos que hacer de una manera sencilla para bloquear la amenaza. ¿Cómo funciona MDR? Mirar, lo que hacemos en cada uno de los juegos, en cada uno de los dispositivos de la organización, es recopilar telemetría. Cuando hablo de telemetría no hablo de eventos. Esto es un detalle importante. Cuando hablo de telemetría es todo lo que sucede dentro de un dispositivo de mi organización, se va a recopilar lo que está haciendo. Si, por ejemplo, movimientos anómalos, como que un usuario abre un CMD con permisos administrativos y resulta que hace una modificación de registro, pues eso es telemetría que va a ser analizada. Y seguramente para el SOC ese sea un movimiento anómalo. ¿Por qué? Porque un usuario normal y corriente, que no debería hacer esos movimientos, de repente está haciendo modificaciones de registro que pueden ser sospechosas. Bueno, pues eso es telemetría que va a ir a una KSN privada, donde están todos los clientes que tienen levantado este servicio. Esa telemetría va a ser analizada, y en caso de que el SOC detecte movimientos anómalos, movimientos que pueden ser peligrosos para nuestra organización, lo que va a generar es una respuesta que va a llegar al administrador del servicio de MDR dentro de la organización, advirtiéndole de lo que está sucediendo dentro de uno o varios dispositivos de su organización. ¿Ok? Cuando recopilamos esa telemetría, todo lo que está sucediendo dentro de los diferentes dispositivos de la organización, digamos que en un primer análisis, toda esa telemetría va a ser analizada por más de 700 reglas de búsqueda de amenazas activas. Cada regla está creada por nuestros expertos del SOC o por nuestros analistas del malware. Tener en cuenta que hay verdaderas obras
ingeniería, obras de arte a nivel de ingeniería con respecto a las capacidades de detectar amenazas activas dentro del análisis de esa telemetría. Incluso esa telemetría, en caso de detectar algún movimiento anómalo, lo que vamos a hacer es, digamos, basar las tácticas y técnicas analizadas en esa telemetría, porque en un ataque que esté ocurriendo, con el framework de Mitre. Una vez que, por ejemplo, el SOC ha descubierto una amenaza, un movimiento anómalo, lo que va a hacer es generar un incidente. Dependiendo digamos, de la problemática de ese incidente, tendrá diferentes niveles, alto, medio, bajo. Y también dependerá de la amenaza, de la complejidad de la amenaza, el tiempo que tardará el SOC en avisarnos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si un usuario intenta hacer una escalada de privilegios dentro de un dispositivo Microsoft, por ejemplo, pues eso es un incidente que el SOC tardará más o menos unos 40 minutos por la experiencia que tenemos en advertir al administrador del MDR de que ha habido un movimiento anómalo dentro de un dispositivo de la organización que es un intento de escalada de privilegios. Y fijaros que las acciones que va a recomendar el SOC en ese incidente creado es: lo primero, comprobar la legitimidad de ese movimiento, porque puede ser alguien del departamento de IT que esté haciendo pruebas o que por diferentes motivos haya realizado esa acción. Si es un movimiento que no está controlado, pues obviamente el SOC nos recomendará ciertas acciones, como puede ser eliminar ese usuario, cambiar password o incluso, posiblemente a lo mejor, incluso aislar el equipo de la red. Siguiente producto que incluye nuestra suite de producto, ¿vale? Nuestra plataforma de concienciación, CASAP, Kaspersky Automated Security Awareness Platform. ¿En qué consiste esta solución? Mirar, después de 20 años trabajando en seguridad, bueno, más de 25 años, nos hemos dado cuenta de que uno de los mayores focos de infección eran los usuarios. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento a nivel de seguridad. Entonces, lo que nos propusimos en Kaspersky fue hace ya unos cuantos años es generar una formación sencilla para nuestros usuarios en los cuales, digamos, fueran conscientes de que su papel dentro de la organización a nivel de seguridad es un papel muy, muy importante. CASAP es una plataforma online en la cual lo interesante es que el usuario se puede conectar desde cualquier sitio y con cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet y en la cual va a recibir formación a nivel de seguridad con diferentes temas, con diferentes píldoras formativas, como lo que veis en la slide, pues desde password y cuentas, protección del correo, navegación, redes sociales, dispositivos móviles, seguridad del PC, datos confidenciales, GDPR. Son más de 300 lecciones interactivas en las que el usuario empieza a recibir información de, por ejemplo, password y cuentas. Le intentamos concienciar al usuario el por qué usar password fuertes, el por qué no usa la misma password en un entorno corporativo que en un entorno personal, que por qué hay que cambiar las passwords cada cierto tiempo, que por qué no tenemos que compartir nuestra password con nadie, ni incluso con el departamento de seguridad de nuestra organización, cosas que para cualquier usuario creo que son importantes para cada vez trabajar la seguridad de una forma más proactiva dentro de cualquier organización. ¿Cómo funcionan estas lecciones interactivas? Pues mirar, nosotros dentro de la plataforma de administración de CASAP, lo que vamos a hacer es añadir nuestros usuarios y añadirles los diferentes cursos que queremos que den esos usuarios. Quizás haya usuarios dentro de nuestra organización que solo trabajen a nivel de formación con password, correo electrónico y navegación. Y otros, como por ejemplo puede ser el Departamento de Recursos Humanos, que también les añadamos la parte de Confidential Data o GDPR. Ya os digo, es una plataforma muy sencilla de gestionar, pero que nos da la capacidad de trabajar la concienciación, la formación a nivel de ciberseguridad de una forma muy, muy interesante. Cuando un usuario recibe la invitación de una de las lecciones interactivas, lo que va a hacer es durante diferentes días, porque también es algo que se puede manejar, se puede gestionar dentro de la plataforma de CASAP, lo que vamos a hacer es durante X días que ese usuario se forme de una manera interactiva, por ejemplo, con password y cuentas, ¿de acuerdo? Luego recibirá un refuerzo, un resumen de esa formación que ha recibido. Luego hará un test de formación para ver si verdaderamente todo lo que se le ha enseñado ha quedado aprendido, ¿de acuerdo? Si verdaderamente
el usuario ha adquirido ese conocimiento a nivel de esa lección interactiva, ¿vale? Y luego, pasados unos días, el usuario recibirá un phishing simulado, un phishing inocuo, para ver si verdaderamente la formación ha quedado completamente desarrollada, ¿de acuerdo? Esto sería la forma de trabajar de estas lecciones interactivas. Fijaros que en cada uno de las formaciones, de las píldoras formativas, hay diferentes niveles. Eso depende un poco de si el usuario está en un nivel básico, en un nivel medio, en un nivel avanzado, en un nivel alto, ¿de acuerdo? Esto nos da, obviamente, que el usuario va a ir creciendo a nivel de conocimientos de seguridad gracias a esta plataforma de concienciación. Cosas interesantes. Mirar, hay dos tipos diferentes de formación. Está la parte de curso principal, en la que el usuario va leyendo información, pero va teniendo una parte de interacción con la formación, va teniendo que responder a ciertas cuestiones que se le va haciendo, va teniendo que trabajar con el ratón dándole la siguiente o abriendo paneles a nivel de información en el cual se le van mostrando más información dependiendo de la píldora formativa que esté recibiendo. Pero también tenemos cursos express, que son cursos básicos, pero lo interesante es que es un formato audio y vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, tú como administrador puedes repartir tanto los cursos express como los cursos principales, los cursos más clásicos, a los diferentes usuarios de la organización. Y luego está la parte de simulación de phishing, en los cuales podemos trabajar de dos maneras. Antes de que el usuario, por ejemplo, reciba la invitación mediante correo de la parte de CASAP, de la parte de formación, de la parte de concienciación, podemos generar campañas de phishing, bien las que vienen generadas ya por defecto en la plataforma, que son más de 150 simulaciones de phishing, o incluso nos da la capacidad también de generar nuestras propias campañas de phishing, quizá acorde un poco a lo que se dedique nuestra organización. De esa manera obtenemos, digamos, información, temperatura de cuál es el conocimiento de nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque vamos a obtener estadísticas de cuáles han sido los usuarios que van cayendo en esa simulación de phishing, ¿vale? Incluso, por ejemplo, aunque ya el usuario esté recibiendo formación, podemos lanzar campañas de phishing aleatorias. Por ejemplo, luego cuando llegue más el invierno con el Black Friday, hay campañas basadas en Black Friday, en Navidad. Entonces, un poco dependiendo de la época del año en la que estemos, pues también podemos lanzar campañas de simulación para ver si nuestros usuarios verdaderamente están cogiendo digamos, esa formación a nivel de ciberseguridad que estamos intentando mostrarle con CASAP, y si cada vez hay menos usuarios que van cayendo en ese phishing simulado. ¿Okay? Esto es lo que os comentaba antes, cursos express, es decir, en un formato audio-vídeo, de una manera más divertida. Bueno, pues el usuario va recibiendo formación, ya os digo, en ese formato de vídeo, pero que también va recibiendo formación a nivel de seguridad. Pues nada, esto os queríamos contar un poco cómo funcionaba o lo que incluía la suite de Optimus Security. He ido un poco rápido, perdonad, porque la idea era mostraros de una manera muy, muy rápida las diferentes soluciones, incluido el servicio de MDR, que incluye la parte de Optimus Security. Y ahora, si queréis, empezamos con las preguntas. ¿Vale? Mirad, nos llega una que es de Javier, en el que nos pregunta que explique de una manera más completa cómo funciona el servicio de MDR. Mirad, el servicio de MDR para mí es cuando un cliente adquiere este servicio, sí que da un salto de calidad muy importante a nivel de capacidades de detección. Por los parámetros que os he comentado antes. En primer lugar, porque es un 24/7. Es decir, que siempre va a haber alguien vigilando lo que está ocurriendo dentro de nuestra organización. Al recopilar la telemetría de todo lo que está sucediendo dentro de nuestros dispositivos, obviamente obtenemos información de ataques. Fijaros que no solo aquellos ataques que vayan de la mano de un malware. Vamos a tener información de las que el SOC nos va a advertir de ataques, por ejemplo, que alguien está utilizando herramientas propias del sistema operativo, como es el Robocopy, que hemos utilizado todos. Robocopy es una herramienta propia del sistema operativo que está permitido por cualquier anti-malware. ¿Okay? Imaginaos que un ataque lo que va a hacer es utilizar el Robocopy para copiar software
dentro de los diferentes equipos de nuestra organización. Para cualquier anti-malware es un movimiento totalmente de confianza, porque ya os digo, utiliza una herramienta de confianza como es el Robocopy. Para el SOC no, ¿por qué? Porque va a detectar que alguien está utilizando una herramienta propia del sistema operativo como es el Robocopy para un movimiento que quizá pueda ser anómalo, que está utilizando el Robocopy para copiar software a lo mejor en 150 equipos de nuestra organización. Eso para el SOC es un movimiento anómalo y el SOC va a generar un incidente informándonos de este movimiento. Luego puede que sea un movimiento legítimo de un administrador que está utilizando el Robocopy para hacer ese movimiento, pero lo más seguro es que no, y el SOC nos advierte de que algo raro está sucediendo dentro de nuestra organización. Cuando el SOC genere ese incidente, nos aparecerá información de los movimientos que se han detectado gracias al análisis de la telemetría y las recomendaciones para hacer y parar, bloquear ese ataque que se está generando dentro de nuestra organización. ¿Vale? Nos llega otra pregunta por parte de Pedro, en la cual me dice que si es para manejar la plataforma de CASAP hay que tener un conocimiento alto a nivel de ciberseguridad. Para nada. Simplemente tenemos que tener claro en los usuarios que queremos que reciban la formación de ciberseguridad a nivel de la plataforma de CASAP y luego generar los grupos de formación. En esos grupos de formación definir simplemente aquellas formaciones que hemos visto antes, por ejemplo, que es protección de la navegación, redes sociales, password y cuentas, que de esos grupos, qué formaciones queremos que reciban con los diferentes niveles que nos proporciona CASAP, ¿vale? Lo interesante de CASAP es algo que no he contado antes, es que vamos a obtener información constante de cómo van nuestros estudiantes, cómo van nuestros usuarios a nivel de formación. Con las campañas de phishing vamos a obtener información de si verdaderamente esa formación se está asimilando por parte de nuestros usuarios. Es decir, que yo creo que es una plataforma muy, muy importante para reducir, como decíamos antes, la superficie de ataque dentro de nuestra organización. ¿Vale? Mira, hay otra pregunta por parte de Luis en las que nos pregunta que explique un poco más toda la parte de EDR. Vale, EDR, Endpoint Detection and Response. Nuestro EDR os va a dar la capacidad de responder de una manera mucho más eficiente ante un incidente. Lo que hemos dicho antes, pues aislando máquinas de una manera manual en las cuales el informe retrospectivo nos dice qué máquina se ha detectado la amenaza, o trabajando con indicadores de compromiso que hemos visto anteriormente, es decir, buscar con esos indicadores de compromiso máquinas que estén comprometidas dentro de la organización e investigar por qué el anti-malware no ha sido capaz de bloquear la amenaza cuando tiene la capacidad suficiente para hacerlo, y luego trabajar de una manera proactiva con las reglas de prevención, es decir, aquel hash, aquel malware, aquella ejecución de algo que haya ocurrido dentro de nuestra organización y que yo ya sé que es malware, pues trabajar de una manera proactiva y gracias a las reglas de prevención bloquear la amenaza. ¿Okay? Vale, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias por conectaros, saber dónde estamos. Cualquier duda, por favor, poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudaros. Muchísimas gracias.